El gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar. El aluminio chino tenía un 28% de arancel para ingresar al país. Es suicida abrir las importaciones al cero para este producto porque con China no se puede competir. Janina, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos? ¿Primera lectura de esto? Que hay un error grande en ese tuit, que el arancel no es del 0%. En ningún momento el arancel para el aluminio es del 0%. Había un derecho antidumping que venció en marzo del 2025. Aluar pidió la apertura para que se extendiera por 5 años adicionales, porque esta medida se impuso en el año 2020. Y el aluminio, en particular, no es todo el aluminio, es un producto particular, unas chapas con una descripción técnica muy específica, pero el arancel es del 10,8%. El que está vigente en este momento sin los derechos antidumping. O sea que no quedó al 0%, no es que se abrió por completo a la importación de estas chapas. Y dentro de los argumentos que se utilizan para justificar la medida tenemos que mientras que los precios locales subieron entre un 5 y un 7%, los precios internacionales cayeron por encima del 10%. Y que las importaciones chinas dentro del periodo analizado, que es el del derecho antidumping, representaban... O sea, 2020-2025. 2022-2024 representaron menos del 3% y Aluar pasó a tener una posición dominante en el mercado superior al 90% en el periodo de la medida antidumping. Tenía un 64% del mercado y ahora pasó a tener un 90% del mercado. Fruto de la decisión de imponer un arancel antidumping arriba del 28%, alguien podría decir, Madanes pasó del 64 al 90% Aluar del total de aluminio que se vende en la Argentina. De este producto en particular. Que no es todo el aluminio, ni No. tampoco todo lo que produce Aluar en Puerto Madryn, ¿o sí? No, tampoco, porque dentro de la medida se considera que el porcentaje de la facturación de Aluar de este producto es muy bajo para la empresa. Hago mención a la empresa Aluar en particular porque fue quien pidió la apertura de la investigación por expiración y porque aparte es quien es citado en la normativa como quien tiene posición dominante en el mercado. Sí, además tiene más del 90% del mercado hoy de aluminio en la Argentina. Exacto, por lo menos de este producto que se está analizando. Hace 10 días atrás también se dejó sin efecto otra medida de chapas con el mismo argumento. Los precios internacionales y los precios locales están completamente desacoplados. Mientras los precios internacionales bajan, los precios locales no dejan de subir y en el caso del derecho antidumping de hace 10 días atrás era del 80% que se pagaba por encima del arancel. Y ahí lo que vos tenés es que entre las empresas argentinas e italianas controlaban también una posición dominante de más del 80% del mercado y un desacople muy fuerte entre los precios internacionales y locales cuando ese insumo se utiliza hasta para hacer ollas o envases para vender comida. A eso te iba a preguntar, ¿no? Uno está mirando del otro lado y dice, miren qué me impacta esto. Cuando uno está mirando la cadena de producción, ¿dónde lo vemos? Y después, bueno, recién dabas ejemplos, pero ¿dónde lo vemos nosotros? Lo vemos en esto, las chapas, el aluminio es utilizado para fabricar un montón de cosas que a veces ni nos damos cuenta, desde una olla hasta el envase donde nos venden el producto. Si el envase sale más caro, obviamente eso es costo y va a ir al precio, tarde o temprano va al precio. Entonces lo que se busca es, bueno, bajemos los costos. Si estamos hablando que el problema de las empresas argentinas para competir es el costo, si un insumo que para colmo vos no lo podés reemplazar fácilmente porque tenés una medida antidumping, está tan alto, veamos si es realmente causal, porque ese es otro tema. Hay que demostrar causalidad, que la empresa que está haciendo dumping es responsable del daño a la industria. Si no es responsable del daño a la industria, no hay causalidad, no hay dumping. O sea, ¿se puede competir con China? No, que probablemente por precio sea muy difícil, Entonces, pero la competencia internacional hoy no es por precio. Si vos vas a competir por precio, te vas a quedar afuera en casi todas las cadenas de valor. ¿Es por volumen? No, es por valor. Dale un producto diferencial al consumidor. ¿Y por qué Trump juega con los aranceles para proteger la industria de Estados Unidos, haciendo exactamente lo opuesto a Milei? Porque Trump, primero y principal, que es una situación totalmente diferente, la economía norteamericana y la apertura que tuvo la economía norteamericana desde el año 1945 hasta la llegada de Donald Trump el año pasado con los aranceles recíprocos. El arancel era prácticamente muy bajo. Cuando nosotros teníamos aranceles del 35%, Estados Unidos tiene posiciones arancelarias con aranceles del 3%. Nada que ver, no es comparable. Después está utilizando el arancel como una herramienta geopolítica, pensándolo ya más como cómo hago yo para integrar mis cadenas de valor y correr a China del tablero.
es otro tipo de esquema. Nosotros bueno, no podemos con esa misma lógica, estar... yo te diría, si terminó en abril del año pasado la medida antidumping, que la ejecute una semana después de todo el conflicto con FATI, cuando van por Madanes, podríamos decir que hubo una revelación y entonces ahora ejecutamos lo que pudimos haber ejecutado hace 10 meses. La investigación lleva tiempo, los plazos pueden extenderse. Lo que 10 meses. Sí, a ver, la Secretaría de Industria y Comercio el año pasado sacó un procedimiento para acelerar esto, para hacerlo cada vez más rápido. Antes podías tardar más. Lo bueno que tuvo esto es que cuando se pidió la reapertura de investigación, no se hizo como en muchas otras oportunidades, que automáticamente se prorroga la medida hasta tanto se determine si sigue habiendo daño o no hay daño. Se suspendió la medida, o sea, se hizo la apertura, pero no se siguió aplicando el derecho antidumping. Muy bien. Yanina, otro de los temas es, porque yo te escucho y digo, es interesante, muy valioso y por cierto, te agradezco la rigurosidad. ¿Qué podría plantear Madanes, Pablo Roca o quien sea, las automotrices hoy, la industria textil, la industria del aceite de olivo, la industria de mucha cadena de valor que genera además, naturalmente, empleo genuino, etc. Que probablemente el aumento en el costo interno del producto que vende Aluar está muy direccionado a una inflación que en términos mensuales es lo que tiene cualquier país en el año. Costos laborales que son muy por encima de los que tienen otros países, un costo de logística infinitamente superior a lo de otros países. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque el problema de las empresas argentinas no es la apertura comercial, es el costo argentino. Bueno. La apertura lo que hizo fue evidenciar todos los problemas estructurales que tenemos y por eso no podemos sostener tampoco las medidas antidumping, porque no podemos demostrar que nuestro problema no es interno, es externo. Nuestro problema es interno. Vos lo dijiste, tenemos costos laborales altísimos, no hay reducción de impuestos todavía que se puedan trasladar directamente a las industrias. Yo el otro día miraba un cuadro comparativo. ¿Cuánto es el impuesto al valor agregado en la República Argentina contra Paraguay? ¿Cuánto es el impuesto a las ganancias en Argentina contra en Paraguay? Y vos veías la diferencia. Impuesto al débito y crédito. Con la misma lógica que me dijiste, Estados Unidos no es comparable, tampoco es comparable Paraguay con Argentina. Claro, acuerdo, sí, pero ¿no? es que en otros países entiendo que es impuesto al débito o al crédito, acá son los dos. Sí, no, pero aparte no aplican, en el caso particular de Paraguay no aplica, tampoco las cargas laborales son totalmente diferentes, es un 45% creo que está, o por encima del 45% está en la República Argentina, y ellos lo tienen por debajo del 30%. Lo que tiene Paraguay es que estructuralmente tiene diferencias, pero es bastante más parecido a lo que podemos hacer con Estados Unidos. Pero sintetizó mucho la carga tributaria, digo, sí, porque acá tenemos 150 impuestos. Ellos no existe tienen... el ingreso bruto. Bueno. Ahí tenemos hasta cuándo vamos a seguir con estos impuestos distorsivos como el ingreso bruto o las tasas municipales. Hace poquito en un municipio se pararon en la puerta de una fábrica de las que vos nombraste a cobrarles multa a los camioneros porque a partir de ese día habían decidido que había que pagar un tributo para circular con camiones de alto porte. Y es una empresa que produce en la República Argentina. ¿Y eso a dónde va? Al costo. Todo va al costo, definitivamente. También el deterioro de las rutas. Por supuesto. Que es una cuestión que el gobierno, entiendo que en la necesidad imperiosa de equilibrar la caja y administrar fondos desde la caja, Caputo, que tiene una mirada estrictamente financiera para muchos temas, bueno, no lo tuvo en agenda. Ahora el problema pasaron 26 meses y el deterioro se acumuló. Las rutas no estaban bien, están peor. Y imagínate que en muchos casos sale más caro llevar el Puertos. producto desde la economía regional que lo produce hasta el puerto que llevarlo desde el puerto al punto donde se vende en el exterior. Y es un disparate. Lo que nosotros tenemos que potenciar, que es la llegada de dólares genuinos. Los únicos que generan dólares genuinos son los exportadores. Le hace agroindustriales, industriales, porque lo que es interesante es que están subiendo las importaciones de productos industriales. Combustibles. Nosotros no vendemos solo productos primarios. Eso es algo que está instaurado en la cabeza de la gente como un dogma de que Argentina solo vende productos primarios. No. Están creciendo las exportaciones de productos manufacturados de origen industrial. Por ejemplo, si yo me pongo a ver la balanza comercial con Estados Unidos, vos que lo trajiste a la mesa, lo que primero le vendemos es combustible y energía, y lo segundo son manufacturas de origen industrial. Tercero, manufacturas de origen agropecuario y por último, productos primarios. Y tenemos balanza comercial positiva con Estados Unidos. Sí, con China es muy negativa. Con China es muy negativa, pero es lógico que sea negativa. Y pasa a ser el negativo. principal producto importado de Argentina. Sí, y también hay algo que es importante, avalancha de importaciones. Ojo, porque 7 de cada 10 dólares que pagamos al exterior son para producir. Eso siempre se tuvo en cuenta porque hay
producción global y nadie hace un producto enteramente local, ¿correcto? Siempre hay partes de componentes, vos tenés la industria automotriz, pero no hay ningún producto enteramente nacional automotriz. Eso le pasa a todo el mundo. Lo único que me parece está en discusión, Janina, es que ahí cuando dice la huella cancha inclinada, lo que está diciendo es, me abrís rápido las importaciones, pero no me bajás rápido el costo. No me derogaste el impuesto a los créditos y débito bancario, no me redujiste el IVA, no me mejoraste el costo de logística, no me reparaste la ruta, no me hiciste un tercer carril para que vaya más rápido el camión. Me establecí la regulación para que pueda haber un bitrenes, es decir, camiones dobles, pero sin embargo no tengo dónde girar en rotondas porque las rotondas no existen. Coincido, arrancaron compitiendo 20 escalones abajo, eso es cierto. Pero también hay una realidad, hoy parece haber más foco en reclamar la apertura que en reclamar las medidas para solucionar el problema interno. No, yo reclamo lo segundo. Ahora, en tanto y en cuanto no esté lo segundo, no puede estar lo primero, porque si no el que está produciendo lo asfixiás. Y el problema es que vas a tener menos consumidores al final del camino, porque vos tenés un sector que cierra acá, otro sector que cierra acá, otro sector que cierra acá. Yo no tengo tan claro que todos podamos ser Uber, estar en la app, definitivamente. qué sé yo, me parece, y además no es cómodo, no es alguno lo puede hacer porque es un complemento, pero yo creo que no es lo mismo la estabilidad laboral con un propósito, con la idea de un ascenso social en términos de crecimiento, fruto del propio esfuerzo. ¿No es cierto? Me parece. La apertura comercial era necesaria por una cuestión de controlar la inflación en el corto plazo para permitir. Y aparte porque hay una realidad. Competir es lo que puso en evidencia dónde están los problemas. Esto de que nos estemos dando cuenta de que hay que bajar el costo impositivo, hay que bajar el costo laboral, hay que mejorar la infraestructura, hasta hace 3 años atrás nadie lo discutía porque total la economía estaba cerrada y vendíamos al precio que queríamos. Ahora, con la apertura comercial nos damos cuenta dónde están los problemas. Coincido con vos en que este año hay que poner mucho foco en la micro para eso, para reactivar el consumo y la industria local. Hay que hacerlo, es necesario. 2024 estabilizamos la macro, perfecto. 2025 terminamos de consolidarlo, 2026 empecemos por la micro con esto, con los impuestos, con la reforma laboral. Sí o sí hay que poner foco en la micro. Una pregunta, China, por ejemplo, ¿es un problema para la Argentina, para la región, para el mundo? China es un problema siempre y cuando lo tomes como tal y no entiendas cómo compiten. China tiene una forma muy particular de competir, obviamente que es rechazada en todas partes por este problema, porque bueno, es una economía que no es de mercado, que tiene un alto nivel de informalidad, donde su población vive en condiciones muy malas, con un alto nivel de analfabetismo. Pero también hay una realidad de China que poco se habla. China está atravesando muchísimos problemas internos. China está tapando todo por el tipo de régimen que tiene, pero hoy el futuro ya no es China, es India. Es algo que se viene hablando. ¿Por qué? Porque India es una economía de mercado donde vos tenés seguridad, donde tenés gente preparada y donde tenés productos de muy alta calidad. Entonces, el próximo objetivo tiene que ser cómo nos preparamos para competir con India, no con China. ¿Estuviste en China? Sí, estuve en China. A mí me impacta lo grandilocuente de las obras, la infraestructura. Es todo muy grande. Cuando volvés es como que decís... Y es cierto que hay una sola... Es una economía libre mercado. Nos puede gustar más o menos, aceptó las reglas de la OMC a fines de los 90. Hasta ahí, porque no tiene un régimen cumple con monolítico en lo político que... Pero las normas laborales no las cumple, hay mucha falsificación, eso si vas a China lo ves. Correcto. Eso está penado por las normas internacionales, pero por ejemplo China utiliza herramientas de la OMC para protegerse, porque... Correcto. Utilizó y aplicó una salvaguardia para ganadería que afecta a la Argentina y es una norma de la OMC. Que nosotros no sé por qué, si realmente estamos importando tanto en algunos sectores, no se piden. Pero claro, hay que demostrar que tu problema es el aumento de las importaciones y no tu problema es estructural. Ha sido un enorme placer, Janina. Gracias por esta generosidad para con nosotros. Hasta la próxima.